No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Hace años, mientras caminaba hacia el baño en una tarde cualquiera, algo inexplicable sucedió. Fue como si el mundo se desmoronara en un abrir y cerrar de ojos. Al dar un paso hacia el lavabo, sentí un zumbido en los oídos, una vibración en el aire, y de pronto, la realidad cambió. Ya no estaba en mi casa. El suelo bajo mis pies había dejado de ser frío y cerámico. Ahora sentía tierra seca y polvorienta entre los dedos. Miré a mi alrededor, desorientada. El aire estaba cargado de un aroma denso, una mezcla de humo y barro húmedo. Estaba de pie en un claro rodeado de vegetación baja, y frente a mí, a unos metros, se alzaba una choza hecha de barro y paja. La estructura lucía antigua, primitiva, como sacada de una civilización olvidada. Junto a ella, un fuego ardía en el centro de un círculo de piedras, proyectando sombras danzantes que parecían moverse por voluntad propia. Confundida, bajé la mirada y noté que mi ropa también había cambiado. Ya no llevaba la camiseta y pantalones de estar en casa. En su lugar, vestía una túnica larga y extraña, de mangas anchas, hecha de un tejido grueso y rústico. Parecía una prenda ceremonial, algo reservado para un ritual ancestral. De reojo, capté un movimiento. Me giré instintivamente y distinguí la figura de un niño. Tenía la piel oscura, el cabello largo y enmarañado, y estaba descalzo. No llevaba camisa, solo un trozo de tela desgastada alrededor de la cintura. En sus manos sostenía algo rojo. Podía ser un manojo de trapos o un objeto envuelto, pero lo sujetaba con tanto cuidado que parecía sagrado. El niño me observaba. Su mirada no mostraba miedo, pero sí una mezcla de curiosidad y reconocimiento, como si supiera quién era yo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Quise hablar, pero no encontré palabras. Y entonces, como si el tiempo se quebrara, sentí un tirón invisible, una fuerza que me jaló hacia atrás. Cerré los ojos por un instante y al abrirlos estaba otra vez en mi baño. Las baldosas frías bajo mis pies y el reflejo en el espejo me devolvieron a la realidad, pero algo dentro de mí había cambiado. El olor a humo y tierra seguía impregnado en mis sentidos, como si una parte de mí no hubiera regresado del todo. Intenté contárselo a mis amigos y familiares. Nadie me creyó. Algunos se rieron, otros simplemente cambiaron de tema, pero yo sabía que no había sido un sueño ni una alucinación. Fue real, lo sentí en los huesos. Con el tiempo busqué respuestas. Pasé noches enteras investigando en internet, explorando historias de dimensiones alternas, experiencias fuera del cuerpo y viajes interdimensionales. Aunque encontré relatos similares, ninguno encajaba exactamente con lo que yo había vivido. No he podido olvidar al niño ni el objeto rojo que sostenía. A veces me pregunto si también me vio, si sintió mi presencia del mismo modo en que yo sentí la suya. Me obsesiona pensar que quizá, en su realidad, mi aparición también fue un misterio, una visión fugaz que lo dejó preguntándose sobre la naturaleza de su propio mundo. Hay noches en las que despierto sintiendo que estoy allí otra vez. Puedo oler el humo y ver las sombras moviéndose sobre las paredes de barro. A veces, incluso siento el peso de la túnica sobre mis hombros. No puedo explicar lo que ocurrió ese día. Tal vez fue un salto entre dimensiones, o quizás un vistazo a otra vida, o tal vez una grieta en el tejido de la realidad. No lo sé. Lo que sí sé es que desde entonces he sentido que una parte de mí pertenece a ese otro lugar. Ahora vivo con la incertidumbre de no saber si volverá a ocurrir. A veces me encuentro esperando ese zumbido, ese tirón invisible que me transporte de nuevo. Y cuando cierro los ojos, no puedo evitar imaginarme caminando por esa tierra polvorienta, acercándome al niño y descubriendo qué era lo que sostenía con tanto cuidado en sus manos. Tal vez era algo importante, una clave para entenderlo todo, o quizás una simple advertencia de que nunca debemos dar por sentado la estabilidad de nuestra realidad. Cuando era niño, solía tener una pesadilla recurrente que me persiguió durante meses, una que jamás pude sacar de mi mente. En mi sueño siempre me encontraba en un coche de color azul, viajando con dos personas que nunca había visto en mi vida.
pero que de alguna manera sentía que conocía profundamente. Estaba sentado en el asiento del pasajero, mirando por la ventana, y aunque no lograba ver con claridad los rostros de las personas que me acompañaban, había algo en la forma en que se comportaban que me hacía sentir que éramos viejos amigos. El conductor era alguien que sí lograba identificar en mi mente, pero los detalles seguían siendo confusos y nebulosos, como si estuviera viendo una película distante de mi propia vida. En cada una de estas pesadillas, el paisaje era extraño pero familiar, como si hubiera estado ahí alguna vez sin recordar cuándo o por qué. Podía ver claramente ciertos puntos de referencia, como un McDonald's y un Tim Hortons al borde de la carretera, cerca de un cruce que parecía estar muy bien iluminado. Todo estaba tan perfectamente detallado que sentía que podía tocarlo. A medida que avanzábamos por el camino, la sensación de inquietud aumentaba, como si algo estuviera por suceder, algo terrible que no podía evitar. Cada vez que miraba por la ventana sentía que el futuro estaba al alcance de mi mano, esperando a desmoronarse en cualquier momento. En mis sueños siempre llegábamos a una intersección y de repente un enorme camión Ford negro con el motor rugiendo salía de una gasolinera cercana y se estrellaba contra nosotros. El impacto era tan real que sentía que mi cuerpo se sacudía con la violencia del choque. El automóvil se descontrolaba, mi rostro se veía reflejado por un segundo en el cristal y luego, en un parpadeo, todo se volvía oscuro. La última imagen que veía era la de la gran sombra del camión, acercándose a nosotros a una velocidad aterradora antes de que todo se desmoronara en una explosión de luces y sonido. Despertaba en ese instante, sobresaltado, con el corazón palpitando a 1000 por hora, sintiendo el terror en mis venas. Después de algunas semanas de tener esta pesadilla con una frecuencia aterradora, decidí contarle a mi madre lo que estaba sucediendo. Le expliqué lo que veía en cada sueño, los detalles extraños de la carretera, el coche azul y sobre todo, el camión que siempre me alcanzaba. Mi madre me calmó, diciéndome que no me preocupara, que solo era un sueño, una de esas pesadillas raras que todos tenemos y que probablemente era un producto de mi imaginación. Pero a pesar de sus palabras, el miedo persistió en mi interior y la pesadilla continuó. El verdadero giro de la historia sucedió cuando fui a la casa de mi tío en el sur. Era un lugar tranquilo, apartado, perfecto para que uno pudiera relajarse. Pero esa tarde, mientras dormía en una habitación extra, el sueño volvió. Esta vez, sin embargo, fue mucho más vívido y angustiante. Desperté gritando como si el accidente fuera real. El pánico recorría mi cuerpo y no pude evitar saltar de la cama y mirar a mi alrededor, como si aún estuviera en el coche. Mi tío escuchó mi grito y corrió a mi lado. Confuso y preocupado, me pidió que le contara lo que había soñado. Empecé a describirle con más detalle lo que había experimentado, sin saber que mis palabras estaban a punto de cambiarlo todo. Mientras le relataba el sueño, noté que su rostro se iba poniendo pálido, y algo en su mirada me hizo sentir que había tocado una fibra que no debía haber tocado. Fue entonces cuando me preguntó con voz temblorosa: ¿cuándo soñaste esto? No entendí bien la pregunta, pero al ver su reacción me di cuenta de que había algo más detrás de todo esto. Le respondí con la fecha que recordaba, una fecha que parecía estar grabada en mi mente, 9 meses antes de que naciera. Fue entonces cuando mi tío, con la voz quebrada y los ojos llenos de incredulidad, me contó lo que había sucedido años atrás. Me dijo que él mismo había sido testigo de un accidente exactamente igual al que yo describía, con los mismos detalles, el lugar, el camión, el choque. Había intentado ayudar a las víctimas, pero el pasajero en el asiento del copiloto, como yo lo había visto en mi sueño, había muerto en el lugar. Mi tío recordó aquel día con una claridad escalofriante y cuando mencionó la fecha me heló la sangre. El accidente había ocurrido el mismo día que yo había soñado, exactamente 9 meses antes de mi nacimiento. La coincidencia fue tan absurda que no pude creer lo que estaba escuchando. El asombro y el miedo se apoderaron de él mientras me relataba cómo había intentado hacer todo lo posible por salvar al pasajero, pero el destino ya había sido sellado. El cuerpo sin vida del hombre había quedado ahí y mi tío nunca pudo olvidar la angustia de ese día. El hecho de que ahora yo estuviera soñando con lo mismo, con las mismas circunstancias exactas, era una sensación que simplemente no podía explicar.
Era como si mi alma hubiera estado conectada a ese accidente, como si de alguna forma había sido parte de él desde el principio, aunque no había nacido. Lo que más me perturbó fue el hecho de que nunca más volví a tener ese sueño después de esa conversación. Fue como si algo en el universo hubiera cerrado el ciclo, como si el conocimiento de lo ocurrido en esa fecha hubiera liberado una energía que ya no necesitaba manifestarse. Pero a pesar de que el sueño nunca regresó, el misterio que se desprendió de ese evento me ha perseguido durante años. ¿Cómo podía yo haber soñado algo que ocurrió antes de mi nacimiento? ¿Era solo una coincidencia inexplicable o había algo más, algo mucho más profundo que conectaba mi alma con esa tragedia? Algo que nunca podré comprender por completo. Nunca he tenido una respuesta clara para esa pregunta, pero lo que sí sé es que el misterio de esa pesadilla, de esa conexión inexplicable con el pasado, nunca me dejó. Cada vez que recuerdo esa historia, me pregunto si los límites entre el tiempo y la existencia son realmente tan sólidos como creemos, o si hay algo mucho más grande y misterioso detrás de todo lo que creemos saber. Cuando estaba en la preparatoria, iba y venía en bicicleta todos los días. Mismo trayecto, misma hora, día tras día. Las calles eran un desastre, llenas de baches y como en la mayoría de las ciudades, los conductores no eran mejores. Me da pena admitirlo, pero sí, yo era esa ciclista que todos odiaban. Si sabía que un semáforo iba a ponerse en verde, arrancaba aunque estuviera en rojo. Esquivaba coches durante las horas pico y no me importaban las leyes de tránsito. Pero ese día fue diferente. Si alguna vez has viajado en bicicleta todo el año, sabrás que hay un momento en la primavera donde el clima es engañoso. Llevaba puestos unos pantalones cortos con mallas térmicas y un abrigo ligero, pero inevitablemente empecé a sudar. Hacía calor, como si fuera a llover de un momento a otro. Llegaba tarde a la escuela y no tenía tiempo para esperar a que el semáforo se pusiera en verde. Decidí arriesgarme y pasarlo en rojo. Ahora detente un momento. Tienes que entender cómo funcionaba este semáforo. Habían 2 carriles en paralelo. Ambos se ponían en verde al mismo tiempo. El tráfico cruzado en los carriles perpendiculares no tenía luz verde hasta después de que las luces para girar a la izquierda se pusieran en rojo. Es fácil imaginar el tipo de intersección. Así que crucé el semáforo justo cuando se estaba poniendo en rojo. Todo iba bien, o eso creía. No habían coches girando a la izquierda y el semáforo para el tráfico cruzado no cambiaría en suficiente tiempo como para que me alcanzaran. Mientras iba a toda velocidad. De repente, un camión plateado apareció de la nada y me embistió. Sí, lo sé, fue 100% mi culpa. Era joven, inmadura e imprudente. Si alguna vez has tenido un accidente, sabrás que hay un momento en el impacto donde tu visión se nubla y tu mente se retrae mientras tu cuerpo se mueve sin control. Es como caer. Sabes que estás cayendo, pero por un instante no eres consciente de ello. Ser golpeada por un coche fue así, pero más largo. Mientras me golpeaban, mi visión se nubló. Oí el impacto. Sentí el cambio brusco de dirección. Sentí mi mandíbula tensarse. Recuerdo todo. El chillido de los frenos, el giro del manillar, el dolor. Mi visión se oscureció. Sentí mi hombro seguido por todo mi cuerpo chocar contra el capó del coche y luego contra el pavimento. Me quedé allí por un momento y luego todo se volvió negro. No podía sentir mi cuerpo. Era como si mi mente hubiera salido y se hubiera llevado mi esencia con ella. Lo siguiente que recuerdo es despertar abruptamente con el sonido de bocinas. Abrí los ojos, o mejor dicho, volví en mí misma. Estaba en la intersección, detenida frente al semáforo en rojo. No lo había cruzado. Vi el coche que me había golpeado pasar frente a mí, cruzando el semáforo en rojo. Miré hacia abajo. Ya no llevaba el abrigo que me había hecho sudar. En cambio, tenía puesto un suéter ligero que me dejaba temblando de frío. Pensé que había soñado todo, pero cuando llegué a la escuela y bajé de la bicicleta, sentí un dolor punzante en todo el cuerpo. Si alguna vez has tenido un accidente o una caída fuerte, conoces ese dolor, una sensación profunda, un eco en los huesos. Mi pierna izquierda también estaba dolorida, lo suficiente para hacerme cojear. No podía creerlo. Miré mi bicicleta. Estaba raspada en el lado izquierdo.
Me desesperé revisándola para ver si el marco estaba torcido por el impacto, pero no lo estaba. Me sentía viva, pero también me sentía como si realmente me hubieran golpeado con un camión. Aún hoy, cuando cierro los ojos, puedo revivir ese instante, el golpe, la caída, la oscuridad, y luego ese regreso abrupto, como si hubiera atravesado una grieta en la realidad y hubiese vuelto por error. Me pregunto si esa versión de mí misma que fue golpeada por el coche desapareció o si quedó atrapada en ese otro lado, viviendo las consecuencias de un momento que yo, de alguna manera, esquivé. No puedo explicarlo. No hay pruebas, solo mi cuerpo adolorido, mi bicicleta raspada y esa sensación persistente de que por un instante crucé a otro universo, uno donde morí o quedé gravemente herida, pero por alguna razón regresé a este, como si el destino me hubiera dado una segunda oportunidad, o tal vez como si el universo hubiera cometido un error. No lo sé, quizás nunca lo sabré, pero de lo que estoy segura es que estoy sumamente agradecida por esta nueva oportunidad y ahora soy infinitamente más cuidadosa y respetuosa con las leyes de tránsito. Desde que tengo memoria, he lidiado con una serie interminable de problemas de salud, como si fuera un imán para las dolencias. En esta vida donde la mayoría de los niños les basta con un resfriado, yo siempre parecía atrapar lo peor. Si un compañero en la escuela se contagiaba de un simple resfriado, yo caía redondo con una tormenta de síntomas, además de una inoportuna infección sinusual que hacía sentir que mi cabeza iba a estallar. Este patrón se volvió habitual y por desgracia acumulé una serie de anécdotas que podrían llenar un libro sobre la fragilidad de la salud. Recuerdo un episodio particularmente desgastante que ocurrió en séptimo grado. La gripe me tenía vencido y pasé toda una semana en casa atrapado en la lucha contra el malestar y el cansancio extremo. Mi cuerpo se convirtió en un campo de batalla, con cada pequeño movimiento desalojando más y más fluidos de mi debilitada forma. La sensación de sequedad en mi garganta se intensificaba y en un ataque de sed desesperada decidí aventurarme al garage de la casa donde nuestra familia guardaba refrescos y bebidas deportivas. El garage tenía un aire de misterio casi palpable, un espacio que parecía habitar en una dimensión paralela en la que se ocultaban secretos. Recuerdo la vista de las escaleras de madera crujientes, viejas y tambaleantes, que nunca fueron reemplazadas desde que se construyó la casa. Cada escalón parecía advertirme con un leve quejido, como si la misma estructura supiera que no debía ser subestimada. A su lado había una estantería de metal, antigua y robusta, donde se alineaban botellas de color vívido, atrapadas en un juego de luces y sombras que danzaban a mi alrededor. A medida que me acercaba a las escaleras, me sentía más inestable, como una hoja al viento, los efectos de una semana de enfermedad cobrando su costo. Y justo cuando comenzaba a descender, aconteció lo inevitable. Me tropecé con el dobladillo de mis pantalones de pijama. En un instante el mundo pareció moverse en cámara lenta mientras caía hacia adelante, con la visión aterradora de la esquina afilada de la estantería acercándose rápidamente a mí. La brutalidad del impacto se podía prever y mi mente se llenó de una oleada de desesperación al imaginar el daño que podría sufrir. Sin embargo, en el último momento sentí una fuerza repentina y desconcertante, un tirón bajo mis brazos que me sacó de la caída. En un giro inesperado del destino, aterricé sobre mi trasero, aturdido y confundido, en lugar de haber chocado brutalmente contra la esquina metálica. Cuando levanté la vista, un destello de luz dorada destelló en la penumbra del garage, como una flash de relámpago que iluminó la habitación por una fracción de segundo. Lo que vi fue tan extraordinario que todavía lo dudo. Una forma que se asemeja a unas alas doradas se desvaneció en el aire, dejando un rostro de misterio que me llenó de asombro. En ese preciso momento, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar de manera inquietante. Estaba completamente solo en casa. La soledad del hogar resonaba en cada esquina del garage. Mi pequeño hermano, un niño de 5º grado en ese momento, no llegaría por otras 3 horas. No había ningún ser humano a la vista, ni un sonido que pudiera explicar ese acto salvador. La idea de que de alguna manera algo o alguien me había apartado de un destino fatal sembró en mí una inquietante incertidumbre.
Si realmente hubiera golpeado ese borde metálico, las posibles consecuencias habrían sido devastadoras. El impacto habría podido causar una herida grave, tal vez una conmoción cerebral que podría haber puesto fin a mi vida prematuramente. Todo esto se agrandó en mi mente como un eco persistente. La sensación de haber sido salvado, casi como un milagro, se convirtió en una metáfora para mí. Esa experiencia me hizo preguntarme, ¿existen realmente los ángeles guardianes? ¿Están ahí, invisibles, cuidándonos en momentos de necesidad extrema, vigilantes ante nuestro dolor? ¿O son simplemente ilusiones impulsadas por nuestra propia desesperación? La experiencia quedó grabada en mí como una sombra inquebrantable, casi como una advertencia de que a veces, en el fragor de la rutina diaria, hay cosas que escapan a nuestra comprensión, misterios que permanecen ocultos en la penumbra, esperando. Y a veces me pregunto si hay algo más en este mundo que lo que nuestros ojos pueden ver. Durante mis años en la universidad, solía viajar con frecuencia los fines de semana entre mi ciudad natal y el campus. Era un trayecto de unos 145 kilómetros, lo suficientemente largo como para volverse rutinario, pero también lo bastante corto como para hacerlo sola. Aquellos viajes a menudo eran monótonos, acompañados por la música de la radio y los pensamientos errantes que suelen aparecer en la soledad de la carretera. Una de esas semanas, una conocida del instituto, a quien no veía con mucha frecuencia, mencionó que también planeaba volver a casa ese fin de semana. Ella iba en su propio coche, un Toyota Corolla plateado, mientras que yo conducía mi viejo sedán rojo. Nos despedimos con la vaga promesa de tal vez cruzarnos en el camino de regreso. La noche del sábado, sin embargo, tuve un sueño inquietante. Era tan vívido que incluso después de despertar, sentí el peso de su significado. En el sueño, una niña pequeña de alrededor de unos 4 o 5 años se me acercó. Tenía el cabello oscuro y rizado y unos ojos enormes que parecían reflejar una súplica silenciosa. Me tomó de la mano y con una voz dulce pero desesperada me dijo: «Por favor, cuida de mi hermana». Antes de que pudiera responder, la escena cambió abruptamente. Vi un accidente en la carretera. Los detalles eran aterradoramente nítidos. Un Toyota Corolla plateado, el coche de mi amiga, destrozado al costado de la vía. Al otro lado, un Ford Explorer negro, con el capó deformado y el parabrisas hecho añicos. El eco de sirenas y luces rojas y azules parpadeaban en el horizonte. Desperté sobresaltada, con el corazón latiendo desbocado. Sentí un frío inexplicable a pesar de que la habitación estaba cálida. Sin dudarlo, busqué mi teléfono y llamé a mi amiga. Al principio, traté de sonar calmada, pero mi voz temblaba al preguntarle si tenía una hermana pequeña. Lo que me dijo me dejó helada. Bueno, mi madre tuvo una hija, pero nació muerta. Habría cumplido 5 años este año. Las palabras resonaron en mi mente como un trueno. La niña del sueño, su hermana perdida, todo encajaba de manera aterradora. Le supliqué que no regresara sola esa noche, y después de mucha insistencia, accedió a viajar conmigo al día siguiente. Intenté explicarle el sueño, pero noté en sus ojos la mezcla de escepticismo e incomodidad. Aún así, gracias a Dios, aceptó. El viaje de vuelta fue tenso. Conducía más despacio de lo habitual. Cada cruce de caminos me llenaba de ansiedad. Llegamos sanas y salvas, pero algo en mi pecho seguía sintiéndose oprimido, como si aún hubiera peligro en el aire. Más tarde, esa misma noche, mientras miraba las noticias, me invadió un escalofrío. Mostraban imágenes de un accidente en la misma carretera por la que habíamos viajado. Era idéntico al de mi sueño. Un Ford Explorer negro volcado en el asfalto, pero no había otro vehículo involucrado, solo un coche destrozado. Me quedé paralizada. Era como si el destino hubiera cambiado en el último momento, como si una advertencia del más allá hubiera sido suficiente para alterar lo inevitable. Pero el hecho de que algo tan terrible pudiera haber ocurrido, de que lo que vi antes de que sucediera, sigue atormentándome hasta el día de hoy. A veces pienso en esa niña del sueño, su voz, sus ojos llenos de súplica. No puedo evitar preguntarme si, de alguna manera, sigue vigilando a su hermana.
y aunque nunca pude explicar lo que pasó aquella noche, sé en lo más profundo de mi ser que alguien, desde otro plano de existencia, intervino para protegerla. Cuando tenía 7 años, un oscuro y trágico suceso alteró el curso de mi vida, transformando la inocencia de mi infancia en una experiencia siniestra. Aquella tarde fatídica, mi padre, quien siempre había sido la figura de seguridad y confianza, se encontraba al volante de nuestro viejo sedán, recorriendo las calles conocidas de nuestro vecindario. Sin embargo, un instante fue suficiente para que todo cambiara. Un automóvil girando imprudentemente en una intersección impactó brutalmente en la puerta de nuestro auto, un choque que resonó como un trueno en medio de una tranquila tarde. Aunque no sufrí fracturas ni lesiones visibles, el viaje al hospital fue un proceso repleto de vetas ocultas de temor y ansiedad. Recuerdo que la enfermera me tomaba la presión arterial y me hacía preguntas, pero mi mente estaba más preocupada por lo que había sucedido, preguntándome cómo se encontraba mi padre e incluso mi hermana. Así fue como se desarrolló aquel viaje al hospital. Un lugar que podría haber sido considerado un refugio, pero que rápidamente se convirtió en un oscuro laberinto de incertidumbre y desasosiego. El momento en que mi hermana, una pequeña de solo 5 años, cruzó la puerta de la habitación sigue latiendo en mi memoria. Al verla sentí una mezcla de alegría y desconcierto. Ella no iba acompañada de mamá y papá, lo que me llenó de inquietud. Su figura delgada y delicada, con su cabello brillante y desordenado, se sentó en una silla al lado de mi cama. En sus manos sostenía su entrañable Game Boy Advance, un portal hacia otros mundos donde los Pokémon luchaban y exploraban reinos de fantasía. La vi perderse en aquellos mundos coloridos, sus dedos moviéndose rápidamente por los botones, inmersa en una aventura que parecía alejarla de la seriedad de la situación. Observarla era un consuelo y al mismo tiempo una fuente de dolor. Mientras ella jugaba, un silencio opresor llenaba la habitación del hospital. La enfermera entraba y salía, el monitor de vitales emitía pitidos monótonos y el aroma de los desinfectantes hacía que el ambiente resultara más sombrío. Partí hacia un rincón de mis pensamientos donde la fragilidad de nuestra situación se hacía palpable. A pesar de todos mis deseos de jugar con ella y compartir su mundo de fantasía, una voz en mi interior me decía que no debía ser un niño quejumbroso, que debía tener cuidado, que aquellos momentos eran un lujo que no podía permitirme. No sé cuánto tiempo pasó, pero un cambio sutil se presentó en la atmósfera cuando finalmente se detuvo. Con un suspiro que parecía contener todo el peso del universo, mi hermana apagó su consola y se dirigió hacia mí. Su rostro se iluminó momentáneamente con una sonrisa cálida y en un acto de afecto inclinó su cabeza para decirme adiós. Luego, sin darme tiempo para decir una palabra, se dio la vuelta y salió de la habitación. El sonido de la puerta cerrándose resonó como un eco funesto en mis oídos, dejando un vacío helado donde antes había estado su risa. Cuando finalmente desperté de un sueño inquieto, el mundo había cambiado irreversiblemente. Mis padres estaban a mi lado, sus rostros un espejo de angustia, como si hubieran estado navegando por un mar de desesperación. Esa imagen de mi padre con un cabestrillo en su brazo, aún marcado por la asfixiante experiencia del accidente, se convirtió en una caricatura de mi recuerdo más aterrador. Saturado de confusión, miré a ambos y les pregunté por mi hermana con una inocencia desesperada y un hilo de esperanza. El silencio que siguió fue más doloroso que cualquier herida visible. La vacilante certeza en sus ojos, la forma en que casi se desmoronan al escuchar mi pregunta, me enviaron a un abismo de entendimiento. Consiguieron reunir las palabras como si estuvieran restaurando un frágil cristal. Me dijeron que ella había muerto en el accidente. Esa realidad se desplomó sobre mí como un manto apesadumbrado, y las palabras se convirtieron en una sombra que oscurecería mi infancia. Ahí, en medio del frío y los monitores parpadeantes, la pérdida se hizo tangible. Sentí que el aire se volvía denso, casi insoportable, mientras una ola densa de tristeza me envolvía. En aquel momento comprendí que la vida podía ser cruel, que la muerte podía arrebatar lo más querido en un instante. Aquella experiencia marcó el instante en que los detalles de la infancia fueron reemplazados por las realidades.